¿Cómo empezar en Rent to Rent internacional? Consejos y desafíos. ¿Estás listo? Vamos allá. Bien, antes de nada, mi nombre es Miguel. Actualmente soy empresario e inversor inmobiliario con más de 4 años de experiencia, gestionando por encima de las 1.600 habitaciones en 3 países y 28 ciudades. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles han sido esos puntos claves que nos ha permitido hacer un desarrollo y hacer aparte una expansión a otros mercados. Cuáles han sido los pros, cuáles han sido los contras y a nivel de aspectos legales y financieros, cuáles han sido esos engranajes o esos cuellos de botella que nos han podido avanzar. Como ya sabéis, siempre intento compartir de manera abierta, de manera pública, cuáles son nuestros desafíos constantes, porque tienes que entender que al final, si no creces, te estancas, y te estancas, mueres, y nosotros siempre buscamos el progreso, y es por eso que, por ende, buscamos crecer a pasos agigantados. Hace 4 años, cuando comenzamos, empezó un chico de 20 años, solo, autónomo, con 1.500 euros en la cuenta y 25.000 euros de deuda, y a día de hoy facturamos pues más de 8 cifras, literalmente en muchísimas ciudades y con una plantilla de casi 100 personas. Entonces el crecimiento ha sido exponencial y no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir a por mucho más, ¿bien? Entonces, a partir de ahí, antes de comenzar, me gustaría pedirte por favor que te suscribas, le des like, actives la campanita y dejes tu comentario para saber qué tipo de contenido te gustaría ver en los siguientes vídeos. Bien, lo primero de todo, al querer entrar en otro mercado internacional, hemos tenido que identificar cuáles son esos mercados rentables. ¿Cómo los hemos hecho? Utilizando principalmente 2 puntos: zonas demográficas, zonas de alta demanda, centros de ciudades. Bien, primero identificando qué ciudad es la más potente o cuál es la que más potencial tiene, y a partir de ahí hemos sabido identificar cuáles son esas áreas de influencia. ¿Cómo? Primero, buscando agentes de la zona que nos puedan recomendar, porque al final son los que tienen la experiencia y son los que tienen las bases allí. Y por otro lado, haciendo nosotros nuestro propio estudio mediante anuncios gancho. Obviamente parece una tontería, pero créeme que esto es fundamental y es súper potente. Al final, yo quiero ir a un país que no tengo ni idea, busco las mejores ciudades, digamos, me quiero ir a Italia, pues voy a buscar las 3 mejores ciudades, por ponerte un ejemplo, Milán, Roma y Nápoles. Pues obviamente no voy a ir allí. Primero me aseguraré por teléfono, llamando a 5 agentes de la zona, hablando con ellos en inglés, y a partir de ahí buscaré que me digan cuáles son las mejores zonas de actuación. En esas mejores zonas de actuación, dentro de esas mejores ciudades, procederé a poner un anuncio gancho para ver realmente cuál es la demanda y ver realmente el interés que hay por alquilar habitaciones en esa zona, porque nos hemos dado con un canto en los dientes y hemos visto que hay ciudades que pueden ser muy potentes, pero no hay una demanda alta de habitaciones. Entonces, eso de que mínimo 50.000 habitantes es para aquí en España, pero en otros países funciona totalmente distinto, y por eso hemos abierto en el otro lado del charco, que es muy heavy de decir, y aquí en Europa. También otro punto muy importante a la hora de entrar en otro mercado es entender las regulaciones financieras y legales que puede tener. Aquí en España, mayoritariamente, los alquileres se les añade el IVA, se les aplica una retención. Pero tú no sabes si en Alemania se utiliza eso, o no sabes si en México se utiliza eso. Es por ende que yo te recomendaría, por un lado, buscar un abogado que te prepare contratos con inquilinos y propietarios en base a los que tú tienes, adaptado a las leyes de allí, y por otro lado, me buscaría un asesor que me explicase cómo funciona la fiscalidad en el derecho inmobiliario, es decir, un fiscalista inmobiliario que me pueda decir. Normalmente, por lo que he hablado ya con otros profesionales que están en otros países, España es el único país que asocia IVA al alquiler. Italia y Portugal más o menos, pero se puede hacer de otra manera mucho más sencilla para que no esté involucrado ese IVA. Entonces, yo me informaría bien de cómo habría que hacerlo antes de meter un solo euro para poder desarrollar el modelo de negocio en otro país. A partir de ahí, otro gran problema que nos hemos encontrado, y parece una tontería, es por un lado el cambio de moneda y por otro lado el cómo transferir fondos. Obviamente, hacer una expansión internacional no es fácil. Yo, para que os hagáis una idea, cuando la quería hacer, en mi mente, mucha gente que me conoce a mi alrededor decía, vamos a expandir a tal, vamos a expandir a tal. No tenía ni idea de cómo hacerlo, obviamente, porque no he estudiado comercio internacional, ni marketing internacional, ni nada por el estilo. He cogido, me he ido a los mejores gurús que hay de empresa internacional, he aprendido muchísimo inglés, y a partir de ahí me he puesto a desarrollar mi conocimiento gracias a profesionales del sector. Bien, lo primero que hice que fue intentar llegar a empresas que se dediquen a montar franquicias, porque primero quise hacerlo por ahí. Pero no quise hacerlo por ahí porque quería montar una franquicia, lo hice por ahí porque quería ver cuáles son las regulaciones y los aspectos que hay que tener en cuenta al hacer una expansión. Eso, más todos los libros que he leído, más los cursos y vídeos que he visto de personas que han hecho expansiones internacionales exitosas, me ha dado a mí el incentivo a decir, wow, ahora sí que quiero ir para adelante. ¿Cuál ha sido el gran problema? El cambio de moneda. El cambio de moneda es algo importante, pero que bueno, no es algo fundamental, pero es algo que tiene que estar ahí, ¿sí? Es decir, el cambio de moneda sirve sobre todo pues para darte cuenta
Por ejemplo, con México, el cambio de euros a pesos mexicanos es algo volátil, a dólares es algo volátil, entonces tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, sobre todo, cómo traer y cómo enviar los fondos, ¿vale? Porque entre Europa es mucho más sencillo, al final va por SEPA y por SWIFT, entonces yo mandar dinero de aquí a Italia o de Italia a aquí es muy sencillo, llegan 2 días, llegan 3 días y no hay problema porque son transferencias internacionales europeas y ya está regulado por toda la Comisión Nacional del Mercado de Valores Europea. Pero de cara al otro lado del charco es mucho más complicado, ¿sí? Entonces tienes que utilizar, en principio, o un neobanco que te permita estar convirtiendo monedas y transfiriéndolas entre cuentas, pero te va a pedir muchas justificaciones, o con tu propio banco habilitar, pues, obviamente el servicio de transferencias internacionales. ¿Qué ocurre? Que tú en tu Banco de España quieres mandar dinero allí y no vas a tener mucha pega porque en principio si les explicas, los llamas, les justificas todo y ya llevas años como cliente, no vas a tener problema. Pero para traer los fondos tienes que buscar una manera y en este caso puedes utilizar neobancos o puedes utilizar plataformas terceras o bancos locales, pero con previa justificación y previo aviso, y tienes que mirar el tema de las comisiones. Para que te hagas una idea, las comisiones que nos están cobrando a nosotros son del 3 al 5%, entonces yo ahora quiero mandar 10.000 euros, ya me van a cobrar 300 euros, ¿vale? Cosa que si haces en España, pues no te lo cobran. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿bien? Y ya por último, la gestión y las herramientas para gestionar el modelo de negocio o a distancia o con un socio local en esa ciudad. Hay que entender que al final esto es un modelo de negocio, funciona muy parecido, al final es alquilar para realquilar habitaciones y existe aquí, existe en Miami, existe en Corea, existe en todos los lugares porque al final es vivienda asequible en zonas céntricas con todo incluido, ¿sí? Entonces la propuesta de valor es potente. Hay que entender, obviamente, que cada cultura es un mundo. En México, por ejemplo, la cultura es otra, en Estados Unidos es otra, en Europa es otra. Entonces, gracias a tener un socio local y el no entrar nosotros directamente, nos hemos ahorrado todas estas problemáticas que nos podían haber surgido porque el propio socio local nos decía, no, aquí tienes que hacerlo así, así y así. Y las habitaciones van así, así y así. Entonces, eso te resuelve muchos problemas que quizá te hubiesen costado miles de euros, que gracias a hacer un buen estudio de mercado, un buen análisis demográfico, aprender bien a nivel legal, contractual y fiscal todo el tema de los contratos y la fiscalidad, y por último, a nivel internacional, cómo mandar y traer fondos, te da un plus y una ventaja para que muy probablemente tu negocio en otro país funcione de manera adecuada, ¿sí? Dicho esto, si te ha gustado este vídeo, te pido por favor que le des like, te suscribas, actives la campanita, dejes tu comentario para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!